Ya estamos transmitiendo en vivo. Ese chico que ven ahí, soy yo, en un taller de impro. Y en este documental les quiero hablar sobre uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida. Esa persona es Germán Loero. A mí me gustaba mucho escucharlo hablar o cuando se metía a hacer la impro, porque yo decía, ¿cómo piensa tan rápido? O sea, ¿cómo se le ocurre esa idea? Y yo ni siquiera pensé en nada, ¿no? Me pareció bonito haber participado, pues sumarme, ¿no?, al grupo, así todo como estaba, ¿no? Luego, uno de esos días, Germán me ve, pues, ¿no? Estaba, creo que tomando algo, un café, creo, porque era invierno. Entonces me ve y me dice que cómo estaba, ¿no? Cómo me sentía. Yo le dije, bien, bueno, no decirle, no, me muero de miedo, pues, no sé, pero ¿por qué son así? Decía, pues, ¿no? Pero entonces yo le dije bien nomás y me dijo, no, tranquilo, tú lo que tienes que hacer aquí solo es jugar nomás, ¿no? Y eso también me dio un poco más de aliento para seguir, pues, ¿no? Seguir jugando, seguir participando. Las enseñanzas iban más allá de cómo eran las reglas o cómo es que se jugaba la impro, sino ya analizándolo después, ¿no? Entendí que era como a confiar en lo que yo estaba diciendo. Y es algo que reafirmé posteriormente cuando Germán y yo fuimos amigos, nos convertimos en amigos y pues en algún momento habremos paseado y hemos hablado de algunas cosas y él me comentaba que sí, él tenía como propósito eso, que la gente que entraba a su taller pueda confiar en sí misma. Entonces era un propósito bien chévere. En este momento estoy en mi última clase de... Yo arranqué en enero de 2012. Ahí me aventuré. El taller al inicio era simplemente enseñar impro y punto. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente que entraba al taller tenía otras necesidades, yo las fui descubriendo poco a poco, junto con ellos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, los jóvenes encontraban un espacio de libertad, que dicho sea de paso es lo que te brindan las artes escénicas, como también te brinda el deporte, ¿no? Estos escapes de libertad hacia el acondicionamiento de la sociedad. Y conforme fue pasando el tiempo, esa propuesta se fue duplicando y triplicando con gente que estaba entrando al taller que buscaba lo mismo: libertad. Tenían necesidad de expresión, tenían necesidad también de depositar su energía en un espacio en donde no fueran juzgados, y el taller cambió, ¿no? Y por eso me quedé tanto tiempo, me quedé 10 años, ¿no? Yo hice Germán, o sea, así de manera como rigurosa, experiencia como a nivel, como educativa, como la impro, como un deporte, como tenerlo así como bien, fue más que todo entrar al juego y que no o sea, que no te juzguen, ¿no? Que digas como esto que yo traigo, que lo traigo de mis vivencias, que lo traigo de mi cabeza, lo comparto acá y me expongo y me abro y le digo a mi compañero, te tengo este regalo, y que mi compañero me diga, sí, estoy de acuerdo con esto, es bonito. Entonces, encontrar eso en el taller, creo que eso me ayudó bastante, ¿no? Porque no entré a aprender a la impro como un taller de que yo tenía que saber esto y aquello, sino a jugar. Era un patio de juegos. Estoy muy feliz con el resultado. Con chicos que antes eran tímidos, con chicos que antes no hablaban, miraban al piso. El taller se ha convertido en algo netamente motivacional y eso es una maravilla. Lucero, gracias por escribir. Te puedo decir
y reafirmarte que no fue planeado. No lo tenías, no tenía un esquema en donde esto iba a durar tanto tiempo, ¿no? Los primeros 3 años fue de acondicionamiento, pero sí te puedo decir que a partir del 2015 para arriba el taller sí se posicionó en esa línea. También está otro factor importante, que yo no formo actores ni formo improvisadores, eso es lo que dije desde el inicio. Esa propuesta todavía continúa hasta el día de hoy. Por él entendí que la impro no era algo que rígido, pues no que tenía unas reglas, su regla número 1, regla número 2, subraya, no, sino era más juego, era más libre, ¿no? Era más de entretenerte, y podía haber una bulla enorme en el salón, un ruido, pues no, de la gente emocionándose, y cuando él dictaba su clase, eso es lo que había. Entonces yo salía de ahí, salía tranquilo, salía, su energía era lo que también te hacía mirarlo, pues, ¿no? Mirarlo y recibir lo que decía de una forma, de la mejor forma, pues, ¿no? Todos nosotros tenemos cosas que decir y necesitamos encontrar un espacio donde depositar esa energía. Eso estaba dentro de la propuesta, ya de que nosotros tenemos que crear historias en este mismo momento y sin haber ensayado nada. Entonces, es un reto constante de ver qué cosa es lo que puedo hacer con este juego. Y esa idea te permite identificar herramientas que son muy importantes para el sistema. Escuchar, aceptar, ser un agente de propuesta, ser una persona rápida, creativa, trabajar en equipo. Y como no tiene fin, porque la creatividad no tiene fin, ese es el punto a identificar, ¿no? Por eso es que a la gente le gustaba el taller, le gusta el taller. Bueno, ahora las propuestas son otras, definitivamente, ¿no? De que es un espacio en donde puedes entrenar estas habilidades en orden de poder utilizarlas afuera. Me empezó a gustar más a partir de las clases, ¿no? O sea, me gustó mucho, por ejemplo, los juegos de Simón dice, o decir, ya, ahora todos imaginan que son culebras, o que el piso se quema, o que todos están, son zombies, ¿no? Es como que, creo que eso como que hacía que las personas se olvidaran de lo que sucedía en sus vidas, ¿no? Y eso sí me pasaba a mí, porque fuera del taller, en ese tiempo, lo único que yo pensaba era en que tengo que estudiar, que tenía que hacer mis papeles, que tenía que correr de un lado a otro. Entonces, mis únicos días como que de relajación era como que irme los viernes, 3 horas. Entonces, ese fue mi respiro. La siguiente fotografía que tiene como título: La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús 2015. 3, 2, 1, fotografía. Muy bien, ahí tenemos a Jesús, pero en la última cena, porque son todos los discípulos esperando el vino, en especial la señora de ahí. Muy bien, un aplauso a la fotografía, por favor. Siguiente fotografía. ¿Cómo era el ambiente dentro de tus clases? Siempre era un desorden controlado. Cuando había que callarse, se callaban. Cuando había que trabajar, trabajaban. Si yo tenía que hacer algo y ellos se quedaban trabajando, yo volvía y ellos seguían trabajando. O sea, era nuestro... No era desorden en el sentido peyorativo, es una vaina. No, para nada. Es un espacio nuestro, ¿no? Entre nosotros nos jodíamos, sin necesidad de llamarlo bullying o algo negativo, ¿no? Al contrario, nos cagamos de risa todos. Enseñar impro pasó a segundo plano. Utilizamos la impro para hablar, para conversarnos, para comunicarnos, para divertirnos. Y fue una maravilla. ¿Por qué crees que se dio ese cambio radical? Por los alumnos. Por los alumnos. Cuando yo empecé a hacer impro, yo estaba saliendo de un momento como, no sé si fue depresión, porque yo no lo diagnostiqué, o sea, no lo fui a que me lo diagnostiquen ni nada, pero salió un momento bien feo. Y ¿cómo es que recibía esto? O sea, yo me sentía insegura de todo, me sentía insegura de mi cuerpo, me sentía insegura
intelectualmente yo sentía que yo era una tonta, que no sabía nada. Aparte, pues el sistema educativo pues no me favorecía, el colegio no me importaba, y entonces yo decía como, Todos nosotros tenemos problemas. En el momento que traemos los problemas a la chamba es donde no duramos o nos botan, ¿no? En el teatro, el trabajo del actor tiene que ser, eh, no sé si la palabra sea conciencia, pero tienes que tener un entendimiento de que estás trabajando con tu estado de ánimo, con tu cuerpo, con tu voz, y entonces es poner las cosas a un lado para seguir accionando dentro del escenario, ya que tenemos que estar accionando y tener verdad. Si nosotros traemos nuestros problemas a la verdad que estamos presentando en el teatro, no funciona. No era de responder, sino más bien de quedarme callado y mejor que quede ahí todo, ¿no? Estaba detenido, estaba más que todo desanimado, como que esta es mi vida, pues no, y aquí quedará. Me sentía como no pertenecer ahí, pues, de repente. Cuando nosotros nos pasan cosas malas, nos enfocamos en eso. Y es entonces en donde estamos diciendo, este es un día más, de una semana más, de un mes más de miércoles, en este trabajo de porquería, en donde no puedo avanzar más, y el mundo no me sorprende nada. Y entonces, pero si nos enfocamos en eso solamente, evidentemente los días van a ser terribles. O sea, no estoy diciendo de que le restes importancia al asunto, sino de que no tienes que sufrir tanto. Y depositando tu energía en una actividad como la impro, te ayuda muchísimo a sobrellevarlo y a entender de que el traspié, de que el error, de que el fracaso forma parte del recorrido de la vida. Como yo estaba, digamos, la meta en ese tiempo era mi título de abogada, yo me estanqué porque cuando yo ingresé al taller yo había jalado, entonces yo estaba deprimida y, y sentía que no había nada en ese momento, ¿no? Que me hiciera sentir mejor, porque como yo había jalado, yo veía el Código Civil, yo solo lo veía y me ponía a llorar, o sea, no quería ni siquiera estudiar. Ese fue el momento de estancamiento para mí, ¿no? Todos nosotros nos enfocamos en el objetivo, nos enfocamos en la seguridad, en el equilibrio, en el éxito, y ninguna de esas cosas existen. Existen momentos de éxito, momentos de equilibrio, momentos de felicidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es coleccionarlos. Eso es el punto. ¿Nos va a ir mal? Sí, te va a ir mal. ¿Las cosas se van a ir al diablo? Sí, se van a ir al diablo, pero no tienes por qué quedarte al piso, no tienes que seguir parando, tienes que pararte otra vez y seguir avanzando, porque eso te lleva ¿a qué? A la ansiedad, al estrés, a la depresión. Alce la mano quien tiene miedo. Bajen la mano. Alce la mano quien no tiene miedo. Bajen la mano. Todos tenemos miedo. No existe ninguna persona que no tenga miedo. Si no tuvieran miedo, hace mucho tiempo hubieran muerto. ¿Por qué? Porque el miedo nos mantiene alertas, el miedo nos mantiene atentos. Miramos alrededor por justamente el asunto del miedo. Y ahí viene el problema, ahí viene la situación. Ustedes no tienen que superar nada. Ustedes tienen que aceptar sus miedos. Ustedes tienen que aceptar lo que son. ¿Por qué? Porque todos nosotros por el miedo queremos cambiar. Si tú no tienes que cambiar nada, tú tienes primero que aceptarte lo que eres. Y una vez que te aceptas como eres, identificas lo que no te gusta de ti. Y ahí viene el cambio. Pues nada me interesaba, y encontrar algo que sí me interese fue bien chévere, ¿no? Y empezar a recuperar esta confianza en mí misma de las cosas que yo digo son válidas, sirven. Yo empecé a entender, pues, empecé a recuperar algunas cosas que yo había perdido, ¿no? Como la capacidad de confiar en mis propuestas, que es la impro es confiar en tus propuestas, ¿no? Y confiar no solo en las tuyas, entregarme al otro. Yo era un poquito cerrada, como que no tenía muchos amigos en el colegio, como te digo, porque yo sentía que era gente que era muy tóxica y que no quería como acercarme verdaderamente a ellos. Entonces, el hecho de entregarme o entregar mis propuestas a las manos del otro y realizar lo mismo que yo esperaba, que era que confíen en mí y yo confiar en otra persona, fue bien bonito aprender eso, aprender a como entregarse y recibir a alguien. Era bien bonito el hecho de entender eso. El día de mi examen eran 3 profesores, ¿no? Que me estaban evaluando, que yo me acuerdo, ¿no?
es como sin Germán, ¿no? Sin Germán escuché todo lo que estaba a mi alrededor, escuchaba cómo la gente hablaba, porque ahí hay un público, entonces tú no les puedes decir que no entren, todos entran. Escuchaba los ruidos que hacían, veía al profesor, pero también veía al otro, si se movía, y eso me preocupaba más que lo que yo estaba hablando. Entonces, también cuando yo hablé y mi respuesta no estaba bien o estaba a medias y el profesor me insistía, yo solo quería zafar del momento. Ahora, con Germán, lo que me pasó fue muy distinto. Me posicioné, aquí apliqué lo del punto fijo, ¿no? Cada profesor lo miraba y para mí el público esta vez no existió. Cuando ya acabó, me volteé a mirar y había un montón de gente. Estaba lleno. Y cuando salí, ahí recién es como que estallé yo. Porque yo de por sí soy una persona nerviosa. Pero en ese momento mantuve el temple, mantuve la tranquilidad y escuchaba cada pregunta que me hacían. Sí la escuchaba. Me tomaba mi tiempo, respiraba y les respondía, ¿no? Entonces, eso. Dentro del taller, bueno, aprendí justo esto de no sentirse mirado por la gente, pues, ¿no? Por lo que haces, ¿no? Entonces, creo que ese miedo pues no es ya algo que me detenga, pues, para hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el miedo ha bajado, ¿no? O sea, ya no es, o ya no es un impedimento, ¿no? Lo que yo creo que debes entender es de que no te vas a ir al diablo por todos los golpes que te van a ocurrir. Si es de que continúas adelante y entender de que lo blanco no es blanco sino negro, que lo dulce no es dulce sino salado. De que son la mezcla de muchas cosas. A mí también me golpeó la depresión, seguramente. No, la depresión no, el estrés. Y la ansiedad también. Pero hay que aceptar lo que uno es. Hay que aceptar lo que te ocurre y seguir avanzando. Eso es lo que yo he aprendido con mis alumnos. He aprendido de gente que no tenía amigos, los rechazaban, los señalaban, les hacían bullying. El mismo sistema les hacía bullying. Cuando les digo de que todos tenemos miedo, es que tal es para ti, hermano, el miedo no es destructivo. Entonces vas a empezar a entender la real dimensión del asunto. Que no se ha terminado todo, que no termine la carrera, que faltan más cosas por lograr. Germán es mi hermano. Me motiva, ¿no? Y de alguna manera me llena de ese optimismo que en ese momento necesito, ¿no? Es una persona que marcó mucho en una etapa de mi vida. Es alguien que me enseñó, pues, ¿no? Me acogió como, se podría decir, como un familiar, ¿no? Entonces eso creo que es lo que significa él para mí, ¿no? Es un amigo. Le diría que gracias por confiar en mí, cuando ni yo lo hacía. Gracias por enseñarme que no debo tener miedo a confiar, que no tener miedo de proponer, ¿no? De que todo esto va a ser siempre aceptado y de que si me equivoco va alguien a estar ahí a decirme como no es un error, es un regalo que lo vamos a transformar. Gracias por abrir este espacio y hacerme conocer gente muy bonita y por haber estado en algún momento cuando lo he necesitado, y si en algún momento lo vuelvo a necesitar, sé que él estará ahí y viceversa, obviamente. Y viceversa. Lejos de la chacota que nosotros tenemos ahora y todo, porque estamos encerrados, ¿no? Pero lo que hemos vivido es único, nuestro, privado, y a la vez colectivo, porque todos estaban ahí, ¿no? Ahora ya. Estoy muy feliz. Ahora con el tema de la pandemia y que mayormente las cosas se han vuelto de manera virtual, ¿la impro ha cambiado en algo? ¿Sigue siendo lo mismo? La esencia del taller es la misma porque el taller, como te digo,
tantos años que ha sido motivacional, el cambio a la virtualidad no me saltó tanto, excepto por la parte técnica por un inicio. Pero la esencia es la misma. La gente está usando el taller para soltarse, cagarse de risa, identificar las habilidades blandas, hablar, ver a otras personas, porque estamos encerrados, porque estamos ansiosos, deprimidos, angustiados, estresados, encerrados. Entonces están utilizando el taller como un escape. La libertad de las artes escénicas es que aceptamos a todos por igual, al igual que en un deporte aceptamos a todos. Yo le veo, mira quién está, oye. Sí, es José. Ahora, por ejemplo, el taller que dicto de manera virtual es el resultado de trabajo de campo con los chicos hace 10 años. Ya van a ser 10 años. Ver cómo la gente hablaba, ver cómo gente que no decía nada ya no se callaba, o ver gente que no tenía amigos, tenía un montón de amigos. Hay un grupo que se llama Mojasir el Único. Mojasir era un miembro del taller que estaba desde los 13 años y se quedó como que los 10 años del taller, nunca se fue. Y hay un grupo que se llama Como Él, y son más de 500 personas en ese grupo. Yo no formé el grupo, yo soy un participante más de ese grupo en Facebook, y esas más de 500 personas de ese grupo son todos alumnos míos. Bueno, han sido. O sea, es lo caso yo no esperaba eso. Entonces yo creo de que he llegado a donde quería llegar. Gracias por confiar y gracias por el cariño, por la confianza, por la chacota. Es monstruo. Yo estoy pensando en cuál será el siguiente paso, porque no puedo evitar hacer eso. Y no sé cuál sea, pero va a ser divertido descubrir cuál va a ser. Si seguirán los talleres, seguirán como están ahora, no lo sé. Pero es esa incertidumbre hacia el futuro lo que nos hace sentir emoción. Y creo de que eso es lo que yo sentía conmigo en los talleres, emoción. Y lo compartíamos juntos. Gracias por confiar, gracias por aceptarme, por escucharme. Sí, no sé.